bienvenidas a un episodio más de La Mente a la Acción. Les quedé de ver un episodio la semana pasada porque resulta que me quedé sin voz y justo es de lo que quiero hablarles esta semana. De qué pasa con nuestra capacidad de estar, con nuestra capacidad de quedarnos, con nuestra capacidad de hacerle sentir al otro, a la otra, que estoy ahí para escucharle sin tener que estarle resolviendo, sin tener esta necesidad todo el tiempo de estar expresando lo que pienso. Y no en el aspecto, para que no se malentienda, no en el aspecto de no pedir lo que quiero, poner límites, expresar mis necesidades, sino desde este lugar en donde en verdad estoy para la otra persona y me quedo para la otra persona. ¿Qué tanto nos cuesta o estamos dispuestos también a escuchar nuestros propios silencios? Y se los digo siempre, las pausas nos cuestan un montón porque no sabemos estar con nosotros y con nosotras, y de esto es de lo que quiero platicarte. Pues resulta que eso, me quedé sin voz y entonces estando con unos amigos y amigas, me di cuenta de al escucharles hablar, porque yo no podía hablar, literal, sentir un cambio de ritmo en mí. Y fue como un gran regalo que tuve esta semana pasada, que hubieron un montón de cosas, fue el cumpleaños de mi hijo, tuvo su festejo, di una conferencia, di una ceremonia, di la masterclass. Entonces muchas cosas estaban pasando a mi alrededor que si no me hubiera quedado sin voz, el nivel de acelere que hubiera tenido se hubiera disparado al máximo. Entonces, la reflexión que me da esta semana pasada sin voz es justo esa. ¿Qué tanto no sé vivir en un ritmo en el que puedo tranquilizarme, en el que puedo sentirme mucho más en contención de mi propia energía y entonces estar viviendo la vida desde un lugar mucho más calmo para mí, en el que no es todo hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, sino que cuando empiezo a entrar en este mundo interior, lo que hago es escucharme. Y voy a tocar un punto que es el del ruido externo. Y qué fácil es quedarnos en el ruido externo, qué fácil es no voltearnos a ver porque hay algo más que nos ocupa allá afuera, y también hablar acerca del ruido de la mente y de lo molesto que es, porque cuando yo traigo ruido adentro es muy difícil querer quedarme conmigo, porque es como estar, no sé, aquí en donde vivo hay unas ferias en donde, pues ferias de pueblos, en donde hay demasiado ruido para mi hipersensibilidad, para mi persona altamente sensible, hay mucho ruido, mucha música estridente, música de cada puestito tiene una música distinta, entonces para mí hay una saturación tremenda. Pero en la semana, cuando estuve viviendo este silencio forzado, así le voy a llamar, mi silencio forzado, me di cuenta que hay muchos momentos en donde existe este ruido interno, en donde estoy como si cada área de mi vida o cada pensamiento fuera como un puestito de feria que trae un sonido distinto, y al hacer como esta conjunción de todo, lo que sucede es que hay mucho ruido y no quiero estar, no quiero quedarme conmigo, no quiero escucharme porque se vuelve molesto. Hoy, que ha pasado esta semana, me siento a un ritmo totalmente diferente y hoy sé que si no hubiera tenido esta pérdida de voz, literal mi semana hubiera sido catastrófica porque me hubiera entregado al ruido, me hubiera entregado a la velocidad a la que estaba haciendo las cosas o a la que se requería que hiciera las cosas. Me hubiera entregado a un montón de situaciones que me hubieran puesto en mucho más estrés y ansiedad de la que ya estaba atravesando. El ruido interno tiene que ver con un ruido emocional también. Tiene que ver con no voltear a ver lo que me está sucediendo y entonces ir de forma reactiva nada más ante las cosas que me están pasando.
Cuando no me detengo a hacer estas pausas para escucharme, para estar, para saber pertenecerme, lo que pasa es que estoy anulándome. Hay una parte de mí que simplemente se va. Siempre les digo que se siente como un divorcio, una separación entre el cuerpo, la mente, las emociones, y cada una va para otro lado, y eso provoca que nos sintamos inconsistentes en las cosas que hacemos, que nos sintamos fuera de foco, que nos sintamos en un desorden, que no sabemos por dónde empezar a acomodar aquello que se siente tan fuera de lugar. Y todo lo que se siente fuera de lugar puede ser nuestro trabajo, nuestros pendientes, nuestra vida emocional, nuestra vida en familia, la atención que le estoy poniendo a las personas que me rodean. Y es bien duro darnos cuenta de eso, porque al final el tiempo no regresa. Y toda esta oportunidad que hemos perdido de estar en nosotros, para los demás, en esta atención plena, en esta escucha, en este aprender a recibir incluso, es tiempo que estamos perdiendo y tiempo que ya no vuelve. Y pasa con nuestros hijos o hijas chiquitas, ¿no? Que yo de pronto me doy cuenta lo rápido que está creciendo Ian, y a veces como estoy inmersa y estoy perdida en el qué hacer, y tengo que ser muy consciente de regresar a esta presencia plena, porque es muy fácil que el ruido, tanto interno como externo, me jale, porque es lo que mi mente sabe hacer, porque me ha costado trabajo, y digo me ha costado trabajo de que le he puesto intención a quedarme, a silenciarme, a escucharme, a escucharle, y a dejar de tener este diálogo interno que quiere estar resolviendo. Y con esto me voy al segundo punto, que es justo esta necesidad que tenemos todo el tiempo de estar expresando nuestras opiniones, que a veces ni siquiera son pedidas. Estas opiniones en las que te quiero resolver todo el tiempo, en las que me estás contando un problema o una situación, y lo primero que quiero es resolverlo, ¿no? Entonces ya ni siquiera te escucho, sino estoy pensando en en mi solución, ¿no? En lo que te podría aconsejar, en lo que te podría recomendar, en lo que yo creo que te funcionaría. Pero porque eso va mucho de la mano del ego. Eso va mucho de estas personalidades que tenemos de rescatadores, rescatadoras, y que si yo creo que tú vienes a contarme algo a mí, es porque yo te lo tengo que resolver. Cuando a veces lo único que las personas necesitamos alrededor es escucha, es contención, es un espacio seguro a donde podamos ir a expresar nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestras angustias, nuestras frustraciones. Y lo contrario que hacemos es estar con esta maquinaria y con esta cosa que se llama boca, accionándolas para ver cómo te puedo resolver a ti. Y lo hacemos también a nivel personal. ¿Cuántas veces no estamos tratando de resolver y resolvernos todo el tiempo, cuando a veces lo único que necesitamos es el silencio? Creo que no hay un día al mes, por lo menos, que todos o todas nosotras queremos como, me urgen unas vacaciones, me urge un respiro, me urge un fin de semana sin que nadie me esté hablando, ni me esté diciendo, ni me nada. Y creo que estos espacios podemos empezar a procurarlos todos los días de nuestra vida. Lo que les digo, en la parte de transformación de hábitos, tenemos estas creencias de que el tiempo, los silencios, los espacios, esta parte de atendernos a nosotros y a nosotras, solamente se dan en determinadas fechas, en determinados días, en determinadas circunstancias. Y lo cierto es que el ir trabajándonos todos los días de la vida es lo que nos va regalando este balance emocional. Es lo que nos va dando el poder sentirnos en confianza, estar en compañía de nosotros o nosotras mismas. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo se silencia el ruido? ¿Cómo podemos reducir estas ganas y esta intención de estarle resolviendo la vida a los y las demás? ¿Cómo podemos detener y frenar esta rueda, ¿no?, que va avanzando rapidísimo, tratando incluso de resolver
todo lo que pasa a nuestro alrededor y de resolvernos todo el tiempo, que es agotador, a través del silencio, a través de las pausas, a través de la escritura. Y para esto, el voltear a vernos y el darnos lo que necesitamos se vuelve una herramienta primordial. ¿Qué pasa con mis silencios? ¿Por qué no puedo permanecer en silencio? ¿Qué me molesta de mi propia voz? ¿Qué me molesta de mi propio ruido? ¿Qué me molesta de esta máquina de feria interna que traigo acá que se convierte en algo tan difícil de escuchar? ¿Qué me digo que no me he dicho? ¿Qué hay, qué mentiras o qué verdades a medias traigo adentro que no me he atrevido a enfrentar? Y que entonces prefiero este ruido interno. Y esta honestidad con uno mismo, con una misma, es lo que nos lleva a dejar de temerle a los espacios internos, a aceptar que estoy triste, aceptar que me siento frustrada, aceptar que tengo tal o cual dolor, ¿no? Emocional, físico, lo que sea, porque la aceptación de esta parte tiene que ver con lo que les he hablado en estos episodios, que es con la responsabilidad. Y en el momento en el que yo me logro hacer responsable de lo que me toca, es cuando entonces puedo empezar a sanar y es cuando entonces puedo empezar a encontrarme dentro de estos espacios de silencio. La meditación en la mañana, que es sencillísima, de verdad se los digo, creemos que meditar se convierte en soy meditador si duro 40 minutos sentado en una postura complicadísima con inciensos y velas y entonces ahí soy un meditador. Y no, meditar es me acompaño en el silencio, me acompaño desde mis propios dolores, desde mis propios sufrimientos, durante 3 minutos por lo menos. Y solo respiro y solo traigo a mi vida esta sensación de que hay un oasis bonito adentro de mí al cual puedo recurrir cuando todo allá afuera se está rompiendo o se está despedazando. Y esta conciencia de este oasis empieza a construirse a partir del silencio, a partir de dejar de perdernos en nuestros propios discursos de la necesidad del ruido y de resolvernos y de hablar y de estar diciendo y de estar exponiendo. Entonces, hoy te preguntaría, ¿cómo es tu relación con tu propio silencio? ¿Y cómo es tu relación con el ruido? Hay personas que se sienten muy cómodas en el ruido porque es más cómodo, porque no te tienes que escuchar, porque no tienes que escuchar a los y las demás. Y me acuerdo verme con 3 amigos, ¿no? Platicándoles, bueno, tratando de platicarles lo mal que me sentía y que me había dormido una siesta, ¿no? Entonces les decía, no manchen lo delicioso de que me dormí una siesta. Entonces empezaron a hablar de las siestas y ya en verdad traía la garganta muy lastimada, no podía hablar y empecé a escucharles y fue súper rico escuchar su voz, pero fue más rico como no tener esta responsabilidad de hablar. Es que no sé si logro transmitirles bien lo que quiero decir, pero fue delicioso quitarme de la ecuación. Fue delicioso no sentir que tenía que participar. Y esto me reveló mucho de mí, evidentemente, ¿no? Me reveló estas ganas que siempre tengo también de involucrarme y de participar y de estar. Y a veces no siempre hay que estar, y no siempre hay que involucrarse, y no siempre hay que participar. Y eso no reduce tu presencia en esta tierra, o no reduce la importancia que tienes en este mundo, o para tus seres queridos, para tus amigos y amigas, para tus familiares, para tus hijos e hijas. Entonces, ese día que me quité de la ecuación fue súper, súper, súper liberador. Porque entonces escuchaba a Mau y escuchaba a Milet y escuchaba a Fabián y los oía verdaderamente y decía, qué fregones amigos tengo y qué bonito poder oírles su voz, ¿no? Me clavé ya también en un viaje súper lindo de observar a cada uno como es, con las características que tiene, el conectar de por qué les tengo tanto aprecio y tanto cariño y por qué los agradezco en mi vida, a partir de un silencio forzado.
hoy te preguntaría, ¿a quién has dejado de ver por dejar de escucharle? Por dejar de notar su presencia, por dejar de sentirte inspirado o inspirada por sus relatos. Y creo que fue algo que me pasó y estoy profundamente agradecida. La sufrí, no se crean, sí la sufrí porque tuve miedo de un cumpleaños de mi hijo sin voz, pero, pero lo agradezco un montón porque me reconectó con eso, porque creo que estos espacios de escucha y estos espacios de atención plena cada vez se van reduciendo más por la tecnología, los celulares, la música, el acceso inmediato que tenemos a, al ruido externo, a evadir, a no sentir, a pelearnos con las emociones, a pelearnos con la presencia de los demás también en nuestras vidas. Hoy te planteo esto y te invito a que practiques el silencio, a que practiques la escucha, a que verdaderamente si no tenemos algo bueno que decir acerca de algo, pues mejor no hablemos. A que si no tenemos una expresión o no se nos está pidiendo un consejo o lo que sea, aprendamos que también nuestra presencia es valiosa. Y creo que ahorita hablándolo contigo, que me escuchas, esto me lleva a pensar también en que a veces creemos que nuestra valía solamente va pegada con la opinión que tengo. Y si no opino o si no expreso en voz lo que pienso acerca de algún tema o lo que sea, es como si no estuviera siendo válida mi presencia y me vuelve a llevar al ego, ¿no? Pensémonos en una reunión, en una boda, en una lo que sea, que a fuerza tenemos que dar nuestro punto de vista. ¿Qué pasaría si hacemos el experimento de solamente quedarnos escuchando? Escuchar qué opinan los demás, sin la necesidad de anularles o de que mi opinión valga más, o sea, la correcta, o sea, la adecuada, o sea, la certera, y empezar a replegarnos un poquito, hacernos un poquito hacia atrás, también es liberador y también descansa la mente y descansa esta sensación de querer figurar, de querer salir, de querer ser los protagonistas de la foto. Hay una conexión hermosa entre lo que somos en esta tierra y lo que creemos que somos en esta tierra. Y si nos quitáramos este prejuicio y esta necesidad de tener que estar demostrando todo el tiempo lo que somos para justificar nuestra presencia en esta tierra, creo que seríamos hasta seres mucho más auténticos, porque no nos importaría tanto el que dirán, porque no nos importaría tanto, les digo, como estar en los lugares, ir a los lugares, ¿no? ¿Cuántas veces has ido a un lugar que neta no tienes ganas, pero tienes que estar ahí porque pues para figurar, para estar, porque si no, pues cómo te lo vas a perder? Y todo eso nos va alejando de nuestra propia voz. Y esa te la regala el silencio. Les decía, la parte de meditar todos los días, un ratito, te acerca a ti, al silencio. La parte de la escucha activa y de la presencia plena cuando estás conversando con alguien. Literal, practicar los turnos. ¿Por qué tenemos esta ansiedad de estar interrumpiendo el diálogo de los demás todo el tiempo? Desde el, sí, claro, no, pues sí, sí te entiendo. No, sí, no, porque si no se hubiera puesto peor. O sea, hasta estas intervenciones que pudieran parecer súper inocentes, hasta esas intervenciones son como una piedra en el camino del diálogo con los demás. Entonces, la escucha activa, el quedarnos callados, el esperar los turnos, el meditar, el poder escribir desde el silencio, que es una herramienta poderosísima la escritura. ¿Cómo estoy hoy? ¿Qué pienso? ¿Qué necesito? ¿En dónde quiero estar? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué me gustaría llevar a la acción? ¿Cuáles son mis miedos? Desde otro lugar que no sea el ego, es súper nutritivo también y son de las herramientas más poderosas que hay para quedarnos con nosotros mismos. Y creo que cuando vamos practicando estos silencios es que podemos sentirlos mucho más naturales en nosotros.
quedarnos en esta parte de una analogía muy, muy bonita que escuché el otro día en una clase y que decían, ¿no? Que por algo tenemos 2 oídos y solamente una boca. Utilicémosla sabiamente y volteemos a ver cómo también hay este diálogo interno que se nos sale como cabra loca en el monte y nos cuesta también como agarrarla. La parte del autosabotaje, la parte de la procrastinación, la parte de estas historias y narrativas que nos creemos de que no somos capaces, esas también hay que frenarlas. Hay que permitirnos el regreso a casa, el descubrimiento a este oasis personal que no tiene más que regalarnos de verdad calma, que nos permite empezar a vivir y a vibrar desde otros ritmos mucho más suaves y mucho más bonitos para nosotros y para nosotras. Así que les mando muchísimos besos. Hoy hasta me percibo grabando este episodio con un ritmo distinto de voz, como que siempre mi voz suele ser como muy acelerada, porque pues así soy y es mi naturaleza, pero creo que desacelerarnos, incluso en lo que pareciera normal para nosotros, nos da una forma diferente de vivir, mucho más saludable, mucho más desde el balance emocional y mucho más segura para nosotros y para nosotros. Así que les mando muchísimos besos, gracias por escuchar un episodio más. Les extraño cuando no vengo a platicarles. Síganme en mis redes sociales, Ada Carrillo, me pueden encontrar en todos lados. Si lo estás escuchando esto en mayo, tenemos retiro a final de mes para que me busques y me pidas información si es que quieres venir a disfrutar de esta pausa y a disfrutar de este silencio en un lugar hermoso al pie de la montaña. Así que les mando muchos besos, compartan este episodio si les sirve, coméntenlo porque esto a mí me sirve para poder seguir llegando a más y más personas. Así que tengas excelente vida. Te mando muchos besos y nos vemos en la próxima. Namaste.